¿Cuál es la historia oculta del Imperio Romano? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que el Imperio Romano es el tercer periodo de la antigua civilización romana, a razón de que el primer periodo es conocido como la etapa monárquica, que empieza desde el año 753 al 509 a.C. Luego viene el segundo periodo, conocido como la etapa republicana, que empieza desde el 509 al 27 a.C. Y por último tenemos el tercer periodo, conocido como la etapa del Imperio Romano, que empieza desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, año donde cae el Imperio Romano de Occidente por la invasión bárbara. Y más adelante, en el 1453 después de Cristo, cae el Imperio Romano de Oriente, o conocido también como el Imperio Bizantino. Pero la pregunta es, ¿cuál es la historia oculta del Imperio Romano? Bueno, para hallar la respuesta a esta pregunta es necesario mencionar el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba llamada Luperca. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma, sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía, hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio, que reinó sobre Roma desde el 534 al 509 a.C. Después de la expulsión del monarca, se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales en la península itálica y adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Cilicia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR o simplemente Senatus Populus Quae Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Y es así que Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto se convirtieron en algo ingobernable por un senado incapaz de movilizarse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, que no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano. Fue así que conspiraron contra él y lo asesinaron durante el Idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República y cuyo retorno, sin embargo, sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado Marco Antonio, que estaba unido a la reina Cleopatra VII de Egipto en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue su influencia sobre sus legiones. Ahora bien, en el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto, por parte del Senado, el título de Imperator Caesar Augustus, el título de emperador, que significa vencedor en la batalla, lo que lo convertía en el comandante de todos los ejércitos. Formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció, y aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica.
Es necesario mencionar que los primeros emperadores, desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el año 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia, en donde en dicha dinastía estuvieron los emperadores Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Ahora bien, el reinado de Nerón, que se dio desde el año 54 al 68 después de Cristo, se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia, y a su vez se le recuerda a Nerón por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre Agripina, y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él la contemplaba desde la distancia, tocando la lira. Tras el periodo del año 68 al 69 después de Cristo, año conocido como el año de los 4 emperadores, a razón de que gobernaron durante ese año Galba, luego vino Otón, luego vino Vitelio y por último Vespasiano, pues se dio paso a la dinastía Flavia, que duró desde el 69 al 96 después de Cristo, y en donde estaban allí los emperadores Vespasiano, Tito y Domiciano. Y a los Flavios lo sucedieron la dinastía de los Antoninos, que duró desde el 96 al 192 después de Cristo, y que en dicha dinastía incluyen los emperadores Nerva, luego Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y su hijo Cómodo. Ahora bien, esta dinastía trajo la famosa época dorada en el Imperio Romano, a razón de que en esta época, a lo largo del siglo II después de Cristo, el imperio alcanza su máximo esplendor, en donde destaca la figura del emperador Trajano, que gobernó en el imperio desde el 98 al 117 después de Cristo, y destaca a razón de que nació en Hispania, y eso significó de que fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Este emperador fue un gobernante eficaz y muy querido por el pueblo, y durante su gobierno el imperio alcanzó su máxima expansión. Ahora bien, el último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, que gobernó desde el año 161 al 180 después de Cristo, y al que lo sucedió su hijo natural Cómodo, que gobernó desde el 180 al 192 después de Cristo, y con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Cabe resaltar que tras el asesinato de Cómodo el 31 de diciembre del 192 después de Cristo, estrangulado a manos de Liberto Narciso, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, que gobernó desde el año 193 al 211 después de Cristo, y este instauró la dinastía Severa, dinastía que duró desde el año 193 al 235 después de Cristo. Ahora bien, esta dinastía llegó a su fin con el gobierno de Alejandro Severo, emperador que gobernó desde el 222 al 235 después de Cristo. Ahora entramos a lo que se conoce como la crisis del siglo III, que tuvo una duración de 50 años y en donde hubieron fuertes presiones por parte de pueblos externos, y asimismo hubo una profunda crisis económica, política y social en el interior del Imperio Romano. Es en esta fase de anarquía militar en donde se vio comprometida la unidad y seguridad del Imperio Romano, que hubieron diferentes emperadores de origen ilírico y danoviano que buscaron reunificar el imperio, objetivo que alcanzaron y a su vez sentaron las bases para restablecer la situación. Cabe resaltar que esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que gobernó desde el 284 al 305 después de Cristo y que llevó a cabo un importante programa de reformas. Este emperador, Diocleciano, comprendió que el imperio era demasiado vasto para gobernarlo en circunstancias tan graves y decidió dividirlo en 4. Esta época es conocida como la tetrarquía o gobierno de 4, en donde implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente en 4 gobernantes. Ahora bien, este sistema fue útil mientras el emperador estaba al mando, pero dejó de ser eficaz cuando Diocleciano dejó de gobernar.
Ahora bien, la gran persecución de Diocleciano, decretada en el año 303 después de Cristo, fue la última y quizás la más sangrienta persecución de cristianos en el Imperio Romano. Cabe resaltar que el sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que solo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande, que gobernó desde el 306 al 337 después de Cristo. Este es conocido como el legalizador del cristianismo por medio del Edicto de Milán, decretada en el año 313 después de Cristo. A su vez, Constantino convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea en el año 325 después de Cristo. Es en este concilio donde se unifican los dogmas y se sientan las bases del credo oficial. A su vez, se considera que esto fue esencial para la expansión del cristianismo. Constantino, cabe resaltar que fue el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capital del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador, que pasó a denominarse Constantinopla. El imperio poco a poco fue entrando en declive. El emperador Teodosio I el Grande, que gobernó desde el año 379 al 395 después de Cristo, hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Y tras su muerte, en el año 395 después de Cristo, llega la división administrativa del Imperio Romano en dos mitades. A su vez, fueron repartidas estas mitades entre sus dos hijos, donde Arcadio recibió el Imperio Romano de Oriente y Honorio recibió el Imperio Romano de Occidente. Ahora bien, el Imperio Romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras, desapareció en el año 476 después de Cristo, fecha en la que se inicia la Edad Media. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente, conocido también como Imperio Bizantino, perduró cerca de 1000 años más, es decir, duró hasta el año 1453 después de Cristo, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Con el colapso del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, finaliza la Edad Media, dando inicio a la Edad Moderna. Ahora bien, el Imperio Romano en su época dorada estuvo en constante expansión, pero dentro de la frontera del imperio reinaba la paz, lo que se conoció como Pax Romana, que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico, comercial y territorial. En la cúspide de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes y numerosas urbes. Allí donde conquistaba, construía. La mayor evidencia del poderío del Imperio Romano es quizás su arquitectura y su ingeniería. Anfiteatros donde se presenciaban espectáculos de luchas de gladiadores, circos donde se realizaban carreras de cuadrigas, teatros que vieron representaciones de tragedias y comedias, termas, acueductos, calzadas, templos para los dioses, basílicas para administrar justicia, en fin. Pero no solo nos dejaron un gran legado arquitectónico, sino también una de las mayores herencias, el derecho romano, uno de los más importantes cuerpos de legislación de la humanidad y sin duda alguna, el primero de Occidente y base del derecho actual. El Imperio Romano logró dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, con un mismo modus vivendi, para una población, para una ciudadanía multiétnica. Pero esto no lo hubiese podido lograr sin su ejército más poderoso del mundo y sus unidades de infantería, las legiones. Durante el imperio, el ejército estuvo formado por 30 legiones de unos 5300 hombres cada una. Cada legión se dividía en 10 cohortes y estas, a su vez, en centurias. La centuria era la unidad básica de infantería, formando así la espina dorsal de las legiones. Cada centuria constaba de 80 hombres y era comandada por un centurión. Ahora bien, para entrar en la milicia, una condición indispensable era ser ciudadano romano. Los esclavos lo tenían completamente prohibido. La sociedad romana se dividía en varios estamentos. Los ciudadanos se dividían en patricios y plebeyos.
Ahora bien, se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia y poseían privilegios. Al principio, estas familias componían el grueso del Senado, pero poco a poco la descendencia de estas grandes familias fue desapareciendo. Con el tiempo, el término patricio dejó de tener el significado que se le había dado hasta entonces para significar aristócrata o poderoso pero sin distinción de sangre. Por otra parte, los plebeyos solían ser campesinos, artesanos, comerciantes y también constituían el grueso del ejército. Luego estaban los esclavos. Ahora, los esclavos no tenían derecho de ningún tipo. Normalmente eran prisioneros de guerra. Es necesario resaltar que el número de esclavos en Roma llegó a ser enorme con la expansión del imperio. Se les obligaba a hacer los trabajos más duros. Se puede decir que su destino dependía de la benevolencia o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer las ansias de diversión del emperador y del pueblo. Los esclavos podían ganar su libertad de diversos modos. A los esclavos liberados se les llamaba libertos. En síntesis, podemos decir de que para bien o para mal, Roma está enraizada en nuestras tradiciones políticas, económicas, culturales, literarias, en nuestra forma de pensar. Es imposible la idiosincrasia de Occidente sin la civilización romana.